Hola, buenas tardes o buenos días, como cada uno veáis la clase. Hoy vamos a hablar del estrés, de por qué se produce, qué es lo que es exactamente, los factores que influyen en la producción del estrés, los distintos factores que lo producen. También vamos a hablar de las claves que podemos utilizar para prevenirlo y de los autocuidados que podemos hacer para prevenirlo. Voy a hablar del estrés porque la situación de la oposición siempre es una situación estresante que requiere mucha demanda de la persona, en este caso, tanto física como mentalmente, sobre todo en este tipo de oposiciones. Y aparte, vamos a hacer un repaso de los factores de personalidad que se valoran en los cuerpos y en las fuerzas de la seguridad del Estado. Me parece importante porque tanto para la entrevista personal como para los test psicotécnicos tenéis que ser conscientes de lo que se está evaluando de vosotros, ya que esto no es más que una selección de personas. Previamente, lo que se establece es un perfil y vosotros o aquellas personas que concuerden mejor en ese perfil son los que van a pasar las diferentes pruebas. Por lo tanto, vamos a empezar definiendo qué es el estrés. Pues el estrés es una reacción inmediata e intensa que se produce en una situación que suponen una emergencia, y cuando esta aparece de forma inmediata, intensa y duradera, lo que hace es producir un desgaste de los recursos psicológicos. ¿Y eso qué conlleva? Pues va a producir un peor rendimiento en todas las facetas de nuestra vida, físico y emocional. Quizás el emocional es el que después tiene más desgaste. Estas situaciones son comunes en el ámbito del estudio, sobre todo en el estudio de oposiciones, como hemos dicho anteriormente. Y estos procesos de selección, hemos dicho que no es más que un proceso de selección, una oposición. Debido a la excesiva demanda que se produce en este tipo de oposiciones, tanto físicas como mentalmente, que se os exigen las distintas pruebas que vosotros tenéis que desarrollar. Que, como además sabéis, no son recompensas que tú vas a recibir inmediatamente en el tiempo, lo que va a producir que es peor aún que si se da en otro tipo de selección o en otro tipo de prueba, ya que el estrés lo que hace es que se alarga en el tiempo. Es decir, en las oposiciones la demanda que se nos exige es excesivamente alta, esa demanda que además es muy alargada en el tiempo, porque son procesos en los que ustedes os tenéis que formar y preparar durante, a veces, algunas personas en años o algunas personas en meses, pero sí que es verdad que es muy duradera. Al ser más duradera, ese estrés, ese desgaste es mucho más amplio. Por lo tanto, esos recursos psicológicos, ese desgaste, ese malestar físico, pues va a ser muchísimo mayor, lo que va a mermar vuestro rendimiento y vuestro malestar físico y emocional. Sí que es verdad que, como hemos dicho en la presentación, hay unos factores que van a hacer que condicionen que sean peor en unos casos que en otros y que lo van a condicionar. Uno de ellos es la predisposición personal. Cada persona responde de una forma diferente a este tipo de situaciones o a la situación que te esté provocando ese estrés, y eso depende mucho de la personalidad de cada uno y de los recursos que cuenta para enfrentarse con esos problemas. Nuestra personalidad va a ser muy importante a la hora de que nosotros respondamos en menor o en peor medida ante una situación estresante. Otro de los factores que influyen en el estrés y en ese desgaste son los hábitos o patrones de comportamiento. Tiene que ver con hábitos que pueden contribuir a la solución de los problemas, como por ejemplo un hábito muy importante es la planificación del tiempo y la forma de estudio. Nosotros, como sabéis, en otras clases anteriores hemos hablado de técnicas de estudio, de cómo podemos planificar el tiempo. Es muy importante que cada uno de nosotros sepa con qué tiempo cuenta en su día a día para el estudio,
Y una vez de que seas consciente de qué tiempo va a contar para estudiar, tenemos que planificarlo y ser realistas. No podemos decir que vamos a estudiar 4 horas cuando el tiempo que tenemos es 2, ¿vale? El apoyo social, súper importante. El apoyo de familiares, de amigos, de compañeros, para poder modificar esos efectos negativos a responder al estrés. Es decir, si encima yo estoy súper estresado con esta situación, con la situación de la oposición, pero no cuento con un apoyo familiar o amigos, tiempo de ocio, etcétera, pues está claro que ese desgaste va a ser muchísimo peor que si yo cuento con una red social, un apoyo social importante. Algunas de las expresiones que acompañan con frecuencia a las manifestaciones del estrés y que tenéis que prestar vosotros suficientemente atención porque son indicadores psicológicos que están asociados al estrés. Entonces, fijaros en los distintos ítems que os voy a dar ahora para que sepáis en qué mayor o menor medida tenéis, vamos, estoy segura de que más de uno va a aparecer en esta lista de los que tenéis vosotros. Muy común es sentir tensión en la zona de la frente, también está el sentir tensión en la espalda y el cuello, o en ambas, o indistintamente en una de ellas. Sentir tensión en los hombros, también problemas de estómago, tensión en el estómago, tensión en toda la cara, no solamente en la frente o en otras partes del cuerpo. La sudoración también es una marca del estrés, el latido del corazón. Si sientes que el corazón o tienes una sensación de que el corazón se te va a salir del pecho, eso es síntoma de estrés. Incluso algunas personas dicen que escuchan los latidos de su corazón, sentir la cara sofocada, sentir la piel fría y húmeda, la sensación esa de frío cuando realmente no la tienes, pero sí tienes esa sensación. Temblor en extremidades, tanto en las manos como en las piernas. Sentir una opresión en el estómago. Tener sensación de estómago vacío, aunque hayas comido bien. Sentir presionado algo que te está oprimiendo a ti. ¿Te sueles rascar una zona en concreto de tu cuerpo? Mover las piernas de arriba abajo cuando las tienes cruzadas, morderse las uñas. También otro síntoma de estrés es el rechinar de los dientes, tener problemas al hablar, sentir como si tuviese sensación de ahogo o que sientes que te estás ahogando, sentirte débil, sentir también mareos, sentir que estás respirando más deprisa de lo normal o que estás respirando más lentamente. Como podéis ver en todos los ítems que he dicho, es sentir porque es más percepción que realidad. Tú lo puedes estar sintiendo, pero no es real. Yo puedo sentir que mi corazón late más rápido, pero realmente no me está latiendo más rápido. Por eso hemos dicho sentir, porque es una percepción normalmente más subjetiva que objetiva. Si estáis sintiendo varios de estos, por favor, ustedes os tenéis que poner también a reflexionar qué es lo que os está provocando este estrés, porque a lo mejor no es porque me estoy planificando bien o bien porque estoy dedicando más horas de estudio de las que yo debo de utilizar, o no estoy descansando bien porque no estoy dividiendo mi tiempo en condiciones, porque no tengo ese apoyo social que necesito. Por eso, cada uno de vosotros reflexionar y pensar en aquello que lo está provocando. Podéis poner también en contacto conmigo y podemos tomar medidas para que esa carencia la sufraguemos, ¿vale? ¿Qué claves podemos utilizar nosotros para prevenir ese estrés? Pues una de las cosas que me parece más importante es planificar las actividades que nosotros hagamos, me da igual que sean las de estudio o planificar las actividades que hacemos durante el día y dividirlo entre urgente e importante, y sobre lo que no es urgente no es importante. Aprender a decirnos a las cosas que no son importantes e ignorar los objetivos que te queden por cumplir hasta no cumplir los prioritarios. Nosotros tenemos que saber diferenciar entre algo que hay que hacerlo ya y entre algo que es importante pero no es
no tengo que hacerlo tan prontamente, que realmente es lo urgente. Lo urgente hay que hacerlo ya. Y lo que no es importante podemos ponerlo para más adelante. Si tienes problemas físicos, palpitaciones, no duermes, problemas digestivos, utiliza las técnicas de relajación, que como vimos en otra clase anterior, sobre todo yo utilizaría la respiración, la técnica que os hablé de la respiración, cómo tenemos que controlarla, sobre todo me parece que para dormir o para antes del examen es bastante interesante. Y esto pues puede, si no hacemos este tipo de tiempo a dedicarle a la relajación, se puede agravar problemas que ya tenemos o buscarnos incluso algunos que no tenemos. Así que lo más importante, reflexionar sobre aquello que me está provocando el estrés para yo poder identificarlo y poder subsanarlo. Podemos también planificar las actividades, utilizar nuestro tiempo, priorizar y distinguir entre lo que es urgente, que lo tengo que hacer ya, y lo que es importante. Y saber qué es lo que tengo que hacer antes y dejar, o delegar incluso, otras actividades, que esto, como ya he dicho 1200 veces, es un periodo temporal de nuestra vida, esto no va a durar eternamente. Así que tenemos que saber que nuestro tiempo es solo unos meses, después vamos a volver a nuestra vida normal, ¿vale? Autocuidados que podemos utilizar para prevenir el estrés, que pueden parecer tonterías, pero que si lo hacemos vamos a mejorar seguramente mucho. La nutrición. Aquí tenéis que hacer una ingesta elevada de vitaminas C y B, sobre todo son frutas y cereales. Y no vayáis a tomar dulce, que es muy rico, pero que no te va a ayudar a la hora de tener esa cantidad de vitamina C y B. El consumo de líquidos, sobre todo os aconsejo zumos. Tomar azúcar, porque sí que es necesario para la glucosa que necesitamos para trabajar nuestro cerebro, pero tomar azúcar moderadamente. No tomar, por supuesto, más de 2 cafés al día, y si lo podemos evitar mejor, y no tomar sal. Y tomar frutos secos es muy bueno, las nueces y las avellanas, pero no con sal. Como hemos dicho, el consumo de sal debe ser más bajito. La actividad física. Tenemos que hacer actividad física, aunque yo sé que vosotros tenéis que hacer por las oposiciones, pero esto lo veo más yo como opción, no por obligación. Aunque sea caminar o andar diariamente unos 30 o 40 minutos. Y si puedes complementarlo con algo que sea un poco más intenso, pues mejor todavía. En cuanto a lo emocional, pues lo que hemos dicho antes, el apoyo social es muy importante, así que debemos no aislarnos y tener contacto con nuestros amigos y nuestra familia. El apoyo social es súper importante para atacar a la parte emocional y para delegar, sobre todo. Detectar sentimientos negativos y eliminarlos. Como hemos hablado en otra clase, utilizamos la técnica de la detención del pensamiento, repasarlo y si lo necesitáis podemos utilizarlo o repasarlo en otra clase. Y realizar actividades que te resulten placenteras y dormir 8 horas al día. Tienes que tener tiempo de ocio. A mí me parece muy importante que en el tiempo de las oposiciones tenéis que tener toda esa planificación del tiempo, porque tiempo de ocio tenemos que tener para eliminar esa descarga emocional. Entonces, nada, tener claro que el estrés es una reacción que es muy intensa, que en este caso pues se alarga en el tiempo debido a que las oposiciones son un periodo de meses o incluso de años, y que el estrés se alarga mucho más que en cualquier otra situación, que tenemos que saber identificar esos factores, esos ítems que os he dicho, para poder analizar qué me lo está provocando y reflexionar sobre qué me lo está produciendo para poder detectarlo lo antes posible y poder eliminarlo, ya que este periodo es muy largo. Utilizar la planificación de las actividades para poder separar entre lo que es urgente e importante y poder hacer ante lo que es urgente y decir no a aquello que no me requiere tanta urgencia y poder delegarlo en otras personas. En el tema de oposición también tenemos que saber a la hora del estudio qué es lo más importante o qué es lo que tengo que estudiar antes. Como sabemos, para las oposiciones, si nosotros no aprobamos
La parte psicotécnica, la entrevista, no la vamos a pasar seguro porque es como una prueba previa para poder desarrollar la entrevista personal. Así que en este caso, al principio yo destacaría como más urgente realizarte psicotécnico todos los días, que eso ya lo digo siempre, pero bueno, es bueno que lo recordéis. Y en cuanto para prevenirlo, ya sabéis que existen muchos factores que nos pueden ayudar a prevenirlo, como nuestra nutrición, la actividad física y sobre todo yo destacaría como aspecto principal la parte emocional y tener ocio y sobre todo el apoyo social y de nuestros amigos para delegar. En cuanto os he dicho antes que vamos a repasar los factores de personalidad que son muy importantes y que son los que se están estableciendo como previamente antes de realizar la selección, que lo tengáis en cuenta durante todo el desarrollo de la oposición, porque cuanto más consciente y antes lo tengáis en cuenta, más os vais a tomar en serio las diferentes pruebas, sobre todo la entrevista personal y lo psicotécnico, ¿vale? Entre los que vosotros tenéis que tener en cuenta son importantes la integración social, la integración profesional, los rasgos clínicos, los rasgos de personalidad y sobre todo la capacidad de comunicación y la motivación de logro. En cuanto a la integración social es un término de ciencias sociales y se refiere a la capacidad de integración que tiene uno mismo, tanto en el entorno social y la aceptación de las minorías en los grupos desfavorecidos, en el área principal de la sociedad. Aceptar esto es tener que compensar en todos los aspectos de la estructuración social para que esos grupos tengan las mismas oportunidades que uno y que otro, y que en este caso, si están excluidos, pues no lo van a poder llegar a tener, ¿vale? La integración profesional. La integración profesional es un nivel alto de integración profesional. ¿Qué requiere esto? Requiere capacidades de organización, de implicación y de compromiso, y sobre todo de iniciativa y de trabajo en equipo, a la vez que un espíritu colaborador y de flexibilidad ante los distintos criterios y propuestas que se te hagan. Es muy importante en este tipo de trabajos lo que es el trabajo en equipo, y sobre todo un trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo coordinado, es decir, que esté organizado. No vale trabajar en equipo y que cada uno vaya de forma individual, eso no es trabajar en equipo, eso es trabajar individualmente. Los rasgos patológicos. Los rasgos patológicos son factores de personalidad que van a denotar o que van a mostrar que tenéis algún trastorno o patología mental diagnosticada. Como ya hemos dicho un montón de veces, está claro que aquella persona que tenga un rasgo patológico o que tenga alguna patología mental es que no va a pasar la oposición directamente. La capacidad de comunicación es la capacidad para transmitir información eficazmente y comunicar opiniones con seguridad, confianza y convicción. Ya vimos en una clase temas específicos acerca de la comunicación y aquellas personas que cumplían una serie de rasgos que van a ser mejor comunicadores que otros. Quizás yo creo que es uno de los, tanto el trabajo en equipo como el tema de la comunicación, yo lo destacaría como rasgos más importantes a la hora de desarrollar este trabajo de las fuerzas del Estado. La motivación de logro. ¿Qué es la motivación de logro? Es la capacidad es la capacidad de contribuir a la consecución de resultados y a conseguir objetivos. Es probable que trabajen más duro que muchos otros para desarrollar actividades y hacer que las cosas sucedan. Está claro que el que tenga una mayor motivación y tenga unos objetivos más marcados va a trabajar más duro para conseguir esos objetivos, está mucho más motivado. Y los rasgos de personalidad es otro de los factores que hemos dicho que son muy, muy importantes. Una vez dicho los rasgos de personalidad, os voy a decir algunos de ellos que me parecen importantes que tengáis en cuenta, que son la afabilidad, el razonamiento, la estabilidad, la dominancia, la animación, atención a las normas, el atrevimiento, la sensibilidad, la vigilancia, la abstracción, la privacidad, la aprensión
la apertura al cambio, la autosuficiencia, el perfeccionismo y la tensión. Esos suelen ser los rasgos de personalidad que se suelen establecer previamente o que se esperan de los candidatos que se presentan a la oposición. La afabilidad. ¿Qué es la afabilidad? Se refiere a la tendencia que va desde una persona social e interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada. El razonamiento. El razonamiento es la capacidad del individuo para resolver problemas. Esta escala no es un rasgo de personalidad, pero sí se conoce que el estilo cognitivo es una variable, ¿vale? La estabilidad se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas, es decir, cómo te vas a afrontar tú a los problemas que se te plantean en la vida, cualquier problema cotidiano, pues eso es lo que mide este rasgo. La dominancia se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre los demás. Como que tú te impongas a otro y dices que lo que tú te has propuesto es lo que se tiene que hacer. Y no dejas desarrollar a otra persona el objetivo que tiene o la voluntad que tiene. Está claro que, por ejemplo, en este rasgo, en los otros tres que he dicho anteriormente, tendrías que dar un valor alto, pero en el de la dominancia tendrías que aportar un valor bajo. La animación evalúa el grado de espontaneidad y de sociabilidad que tiene un individuo frente a la seriedad y la inhibición de la espontaneidad. En este caso tenéis que dar también un valor alto. La atención a las normas pretende medir el grado en que las normas culturales de lo correcto e incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta humana. Este es, por supuesto, sí o sí, el valor que tenéis que dar es un valor alto, porque vosotros tendréis que conocer qué es lo correcto o incorrecto, está claro. El atrevimiento también hay que dar un valor alto. Evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las relaciones sociales y carácter emprendedor del individuo frente a la timidez y el retraimiento social. Está claro que para trabajar en las fuerzas del Estado no podéis ser personas retraídas ni personas tímidas, porque os vais a enfrentar a miles de situaciones. La sensibilidad también tenéis que dar un valor alto y lo que evalúa es el grado de empatía, del sentimentalismo de la empatía y el sentimentalismo, de poneros en el lugar del otro, del que tenéis enfrente. La vigilancia, aquí tenéis que dar un valor bajo y evalúa el grado de suspicacia, de escepticismo, de desconfianza frente a todo lo contrario. En la abstracción tenéis que tener valores medios y evalúa si el individuo está más orientado a procesos mentales e ideas que aspectos pragmáticos y realistas. No podemos ser ni muy mentales ni muy idealistas, ni tampoco podemos ser tan realistas. Tenemos que tener un valor medio. La privacidad también tenéis que dar un valor medio, igual que en el de abstracción. Y en esta escala lo que se pretende medir es la tendencia a la naturalidad y la apertura del individuo frente a la tendencia a la privacidad de las emociones. La aprensión. Los ítems de la escala de la aprensión lo que pretenden medir es el grado de seguridad y despreocupación del individuo frente a la inseguridad y la preocupación, ¿vale? La apertura al cambio. Los ítems de esta escala lo que pretenden diferenciar es a individuos tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos que tienen una mentalidad más abierta. En el de la aprensión que hemos dicho anteriormente, lo que tenemos que dar es un valor bajo y en el de la apertura al cambio, por supuesto, tenéis que tener un valor alto. La autosuficiencia se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros frente al individualismo. Ni muy alto ni muy bajo, aquí tiene que ser un factor medio porque vosotros no podéis ser totalmente individualistas, sí trabajar en equipo, pero teniendo una visión también desde tu persona, por eso es un valor medio. El perfeccionismo. En esta escala lo que se pretende medir es la flexibilidad y la tolerancia con el desorden y las faltas frente a la organización y la disciplina. Un valor alto. La tensión. En esta escala está asociada con la tensión nerviosa, la impaciencia y la intranquilidad. Por lo tanto, lo que tenéis que dar es un valor bajo. Es decir,
Tenemos que tener los rasgos de personalidad, valores altos en afabilidad, en razonamiento, en estabilidad, en animación, en atención a las normas, en atrevimiento, en sensibilidad, en apertura al cambio y en perfeccionismo. Con valores bajos tendríamos que dar en dominancia, en vigilancia, en aprensión y tensión. Y valores medios, pues tendríamos que darlo en abstracción, en privacidad y en autosuficiencia. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Hemos hablado del estrés, me parece importante por la prueba a la que nos estamos presentando. Tenéis que, sobre todo, y hago mucho hincapié, planificaros mucho la actividad, porque de eso va a depender que estemos más o menos tranquilos y a la hora del estudio, y sobre todo en mi caso, a la hora de los psicotécnicos, planificaros porque esto va a ser la primera prueba y sobre todo si esta no la pasamos no vamos a pasar la siguiente, así que lo vamos a priorizar como urgente, pero sí, os lo digo muchas veces, lo que quiero es que organicéis vuestro tiempo, que veáis qué tiempo con el que contáis para estudiar las diferentes materias. Y sobre todo que vosotros sepáis qué es lo que es urgente y qué es lo que no. En cuanto a la prevención, tened en cuenta la nutrición y la actividad física y que dediquéis mucho tiempo al ocio, bueno, mucho tiempo, lo que nos permita nuestro tiempo, pues de ahí que venga, sea importante la planificación. Y en cuanto a los rasgos de personalidad que se nos miden, tenemos que ser muy conscientes, como os he dicho, en el desarrollo de toda la prueba, porque así vamos a ser más cautos a la hora de responder en los distintos test, en las distintas pruebas, y vamos a saber qué es lo que se espera de nosotros, que los rasgos de personalidad que os he dicho son los que se establecen para este tipo de pruebas. Nada más, lo que os quiero recalcar es que por favor sigáis haciendo test psicotécnicos, que cualquier duda que tengáis, que os pongáis en contacto conmigo, y que sepáis que ahora en las 2 semanas siguientes que van a venir vamos a estar de vacaciones, entre comillas, porque vosotros tenéis que seguir haciendo test y tenéis que seguir estudiando. Sí que es verdad que también quiero que dediquéis tiempo al ocio, que descanséis un poco, y cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo. No vamos a hacer ningún tipo de clase, vamos a grabar ningún tipo de clase. Si queréis aprovechar, podéis ver las otras que ya hemos subido para hacer un pequeño repaso. Eso es lo que os recomendaría que hiciese durante estos 15 días, más hacer test psicotécnico. Nada más, nos vemos después en septiembre y bueno, como me tenéis en los grupos de WhatsApp, cualquier duda, cualquier cosa que queráis hacer, pues poneros en contacto conmigo. Que nada, que paséis muy buenas vacaciones. Hasta luego.